Bueno, pero eso es en cuanto a apreciación. Bien, proyecto educativo institucional. Vamos a hacer un poquito una estructura del proyecto educativo institucional. La mejor estructura presentada en nuestro país y trabajada en nuestro país es la trabajada con el proyecto JICA, JICA MEC. Entonces, esa estructura yo les quiero presentar el día de hoy, para que ustedes también conozcan cómo se trabaja, cómo se elabora y qué es lo que se considera para el proyecto educativo institucional. Pueden intervenir y preguntar cuando ustedes deseen o necesiten aclarar dudas. Bueno, partimos siempre de una gestión escolar. Cuando hablamos de la gestión escolar, la gestión lo lleva una persona, una cabeza, un líder, a quien nosotros conocemos como director, directora, pero no está solo, no está sola. Hablamos de gestión cuando hay una población comprometida. Entonces ahí sí se puede hablar de gestión escolar, una población participativa en donde participan no solamente de reunión, sino que también participan en las decisiones. Eso, eso está siempre y cuando que el director o la directora también tenga la capacidad de apertura con los compañeros. Pero hablamos de gestión escolar. ¿Cuándo se fortalece la gestión escolar? O sea, cuando realmente hay una población participativa, cuando realmente hay una institución organizada, cuando hay un proyecto educativo adecuado, cuando hay un PEI adecuado. Y cuando el PEI es adecuado, cuando realmente dice la realidad de la institución. Entonces, ¿cómo uno sabe la realidad de la institución? Y necesariamente de un diagnóstico. Hay un diagnóstico minucioso y eso lleva su tiempo. Para poder iniciar el primer paso para el proyecto educativo institucional es el diagnóstico. De ahí sale, de ahí surge, de ahí nace el PEI. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y hay algunas técnicas y algunas estrategias que se usan para poder conocer la realidad escolar. Por ejemplo, se usa una de las técnicas que se llama el árbol de problemas. ¿Qué es lo que se hace en el árbol de problemas? Se identifican los problemas principales y las causas y sus consecuencias. Y para poder identificar los problemas principales se debe hacer una pequeña reunión o se debe analizar la situación institucional. Por ejemplo, se puede analizar las planillas de años anteriores, generalmente hasta 5 años atrás se puede hacer el análisis. Se puede analizar la infraestructura, cómo está. Entonces, de todo ese análisis, de todas esas observaciones, en común acuerdo se detecta y se selecciona el problema principal, porque siempre vamos a encontrar muchos problemas. Generalmente, como es institución educativa, tiene que estar más hacia lo que es lo pedagógico. Entonces, un problema principal tiene que ir un poco basado a lo pedagógico. Casi todos los PEI de las instituciones tienen como problema principal el bajo rendimiento en las áreas de comunicación y matemáticas. ¿Me dan la razón? Sí, así Sí, mismo. profe. Así mismo. 90% de los PEI tienen como problema principal bajo rendimiento. Entonces ya tenemos un problema principal. Bueno, de ahí, ¿cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? Y eso se lo llama árbol de problemas. Otra técnica que se utiliza para el diagnóstico es la técnica FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. La técnica FODA analiza dos aristas, dos factores, un factor interno, y ahí encontramos las fortalezas y las debilidades, y un factor externo, que son las oportunidades y las amenazas. Siempre el diagnóstico se hace en reunión participativa, de ahí viene la gestión escolar. Siempre se hace con la participación. Ojalá sea de todos. No suele ser así.
pero tiene que haber por lo menos representantes de cada estamento, de cada agente. Un representante de docente, un representante, uno o dos de representantes de alumnos, de padres, el director o la directora siempre está, el equipo técnico, si hay coordinador, coordinadora, evaluadora. Entonces, todo ese conjunto, ese grupo de personas son los responsables de diagnosticar, siempre en conversación con los demás, y es que no se va a hacer una asamblea o una reunión grande, porque la mayor de las veces las necesidades y el diagnóstico va a salir de los docentes, porque ellos son los docentes, nosotros somos los docentes que conocemos nuestra realidad, nuestra casa, ¿no? Porque tenemos como una casa más, como un hogar. La siguiente técnica es el análisis documental. Se analiza las planillas, se analiza las matriculaciones de 5 años atrás, siempre 5 años para adelante, para atrás, perdón, se van analizando, se analizan los planes. Entonces, todos esos documentos que pueden ayudar también a identificar alguna dificultad. Una vez que tenemos ya el diagnóstico, podemos hablar de elaborar el plan. Y se trabaja, para poder elaborar el plan, se trabaja 4 dimensiones: la dimensión pedagógica, la comunitaria, la financiera, la administrativa y la organizacional. De todas esas dimensiones para que podamos identificar realmente todas las necesidades de nuestra institución. Ahí hablamos de un PEI adecuado. Del PEI surgen estos proyectos, el PCI, el famoso PCI, que surge de la dimensión pedagógica, PG, que dice ahí, se llama proyecto de gestión, que surge de la dimensión organizacional. El proyecto de gestión lo elabora, por ejemplo, el director. Son algunos temas, algunos puntos a tener en cuenta y a considerar como proyectos para poder trabajar durante los 5 años que el PEI va a estar vigente. El PC, que es el proyecto comunitario, y el POA, que es el proyecto operativo anual, en donde se concreta allí las actividades a tener en cuenta y cómo vamos a llevar a cabo esas actividades y qué gastos van a tener. O sea, todo este proceso surge del PEI y está dentro del PEI. Cuando yo hablo de PEI, hablo de un bibliorato así de gordo. No estoy hablando solamente de unos objetivos, porque dentro del PEI tengo todo esto, desde lo que es diagnóstico, desde lo que es el plan plurianual que se llama, en donde están estas dimensiones con objetivos específicos, ¿no? Y de ese plan plurianual que se desprende otra vez el POA, y al lado otra vez están los proyectos grandes. Todo eso es parte del PEI. Y también para que haya una buena gestión, para que el PEI sea adecuado, para que tengamos realmente estos proyectos, se necesita de un liderazgo positivo del equipo directivo, se necesita de un buen líder, de un director que trabaje en equipo. Y cuando se habla de trabajo en equipo, cuando tiene comunicación con sus docentes, cuando tiene conformado realmente un equipo, cuando acompaña en lo pedagógico, porque a veces esa es la necesidad que tenemos como docentes cuando estamos en aula. Cuando la gestión institucional es participativa y abierta a la comunidad, cuando le escucha a todos, no solamente una campana. Cuando se utilizan los recursos proveídos por el contexto local. Cuando se desarrollan actividades escolares y extracurriculares para el bien de la comunidad. Todo esto hace y se puede hablar de una gestión fortalecida. ¿Qué genera cuando está bien estructurado esto? Genera que pueda ser mejorado la calidad del servicio educativo. Genera una institución diferente. Que el desarrollo de clases a través de los planes sean contextualizados, dice. El desarrollo de clases y actividades pedagógicas basadas principalmente en los objetivos y estrategias establecidas del PEI y del PCI. Fomento de la gestión escolar participativa. Desarrollo de actividades pedagógicas adecuadas al contexto. Genera una institución diferente. Que puede haber 3, 4 escuelas, una al lado de otro, pero tiene y marca la diferencia de los demás por algunos de estos motivos, porque está bien organizado. Y la institución que está bien organizada favorece a que el desarrollo de las clases sean buenas, sean positivas y que realmente el niño pueda aprender.
los padres eligen porque los docentes están preparados, se pelean porque como la profesora fulana tal quiere que entre sus alumnos, entonces quiere decir que la institución está organizada y que los docentes están comprometidos. Porque es bueno cuando hay docentes que realmente se eligen para que puedan tener alumnos. Y ve treita la audiparaña de las secuelas a la tuacuara, porque ellos son la parte de nuestra producción, de nuestro trabajo. Entonces, eso favorece cuando hay una organización. Si hay buen aprendizaje, si hay buen desarrollo, ¿qué es lo que se produce? Que haya más egreso, que realmente sean las calificaciones. No lleguemos a los 5F, 5 falsos, sino que 5 felicitados, o que lleguemos al 3, pero que sea un 3 real. Entonces, se aumenta la tasa de egreso, no hay tanta deserción, porque eso también es un factor negativo. Tratamos ya de superar eso bastante en los últimos años, había ya menor deserción. Con esta pandemia volvemos a tener esa dificultad, esa debilidad, especialmente en los privados. Ustedes se dan cuenta que tenemos mayor deserción el año pasado por el factor, por la situación que estamos pasando. Entonces, se tiene que reestructurar y volver a rediseñar el PEI en el caso de que haya esas debilidades. Y cuando hay mayor aumento de egreso, cuando se retiene al alumno, porque eso es importante, más todavía en el nivel medio tenemos que tratar de retener al alumno. Y retener no significa tenerla a la fuerza, sino que buscar la estrategia necesaria para que el alumno se quiera ir a la institución. ¿Qué es lo que se garantiza ahí? Se garantiza realmente el acceso y lo que la educación paraguaya quiere. Entonces, todo este proceso, ¿cuál es el caracú allí? El PEI. El PEI tiene que estar bien organizado. El PEI tiene que ser viable, tiene que estar en función a la institución y no guardado bajo llaves. Ustedes tuvieron experiencia, algunos se fueron a las instituciones, pidieron el PEI, ¿y qué pasó con el PEI? No está la coordinadora, ya tiene guardado. No, lo que justo no vino la directora y ella tiene en su armario. O le pedí, ¿para qué querés? Entonces, siempre se le tiene en el jaque, o hay un pero, o está guardado bajo 10 llaves. Entonces, hay algo que está en falta cuando hablamos de PEI. ¿Preguntas? Bueno, hablamos de gestión escolar. Ya hablaba hace rato de la gestión escolar. Volvemos a darle la definición que nos da el Manual de Orientaciones para el Fortalecimiento de la Gestión Escolar según JICA 2016. Dice que es una de las instancias donde se toman las decisiones, primeramente acerca de las políticas educativas de un país. Entonces, hablamos de gestión escolar cuando hablamos del Ministerio de Educación y Ciencias. Hablamos de gestión escolar cuando hablamos de la institución educativa. Se define como un conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende el equipo directivo de una institución educativa para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y para la comunidad educativa. ¿Cuál es el objetivo principal de la gestión? Centrarse, focalizar, nuclear la comunidad alrededor de los aprendizajes del niño y joven. O sea, siempre está en función del alumno, pero considera su contexto. La comunidad es totalmente diferente. La comunidad de Lida, que está en una escuela de un barrio, es totalmente diferente. La comunidad de Patricia, que está que en otro barrio totalmente diferente. Entonces, la gestión escolar eso es lo que hace, ¿verdad? Que pueda focalizarse, que pueda centrar esa realidad de la comunidad a la institución. Esa es la diferencia que tenemos entre una y otra instituciones. Y el manual de orientaciones nos hace que nosotros podamos trabajar según la realidad de nuestra institución. Cuando hablamos de gestión participativa, cuando conformamos un equipo representado por todos los actores o distintos actores de la institución. En el contexto de los programas actualmente hablamos de EGIE, el equipo de gestión institucional, que es
el equipo donde se participa para la toma de decisiones. El EGIE está por resolución ministerial. Se debe conformar, es obligatorio en las instituciones públicas tener conformado el EGIE, no así en las privadas. En las instituciones públicas tenemos la obligación, el director tiene que conformar su equipo de gestión institucional educativo. Entonces, la escuela lo conforman los niños, entonces tiene que haber representantes de niños, incluso puede haber representantes por ciclos para conformar el EGIE, o niños y adolescentes, o sea, mínimamente hay 2 representantes. La escuela está dentro de una comunidad y también es necesario tener a un miembro de la comunidad, inclusive que sea externo de la escuela, de la institución. Por ejemplo, se le puede invitar a un agente de policía, se le puede invitar a una persona que es conocida por su trayectoria en la vida religiosa, una persona que es reconocida, o un historiador que vive, que reside en la comunidad, una persona que pueda realmente acompañar al proceso educativo. Padres de familia también conforman, entonces tiene que haber representantes de padres de familia, no necesariamente las ACES, puede ser una persona totalmente externa, un poco que esté fuera de las ACES, o puede ser también miembro de las ACES, ¿no? Entonces, no precisamente que sea de las ACES, sino que sea un representante de padres. Y el equipo directivo, el director está en todo, entonces también es miembro del EGIE, y los docentes también tienen que tener sus representantes docentes. Puede haber 1, puede haber 2, puede estar por ciclos también, o puede estar un docente, un miembro del docente y otro del equipo técnico. Entonces, estos son los que conforman el equipo institucional educativa, o EGIE como nosotros lo conocemos, o EGI. Ya hablamos de las dimensiones del proyecto educativo o de la gestión escolar. Directamente tenemos que llamarlo como dimensiones de la gestión escolar. Son 4: la pedagógica o pedagógico, dimensión pedagógica, dimensión comunitaria, dimensión administrativa financiera y la dimensión organizacional estructural. La dimensión pedagógica ya sabemos que hace referencia a todo lo que sea los fines y objetivos específicos del currículum, de la práctica educativa. Todo lo que surge del proceso de enseñanza-aprendizaje está en función a la dimensión pedagógica. La dimensión comunitaria apunta a las relaciones que tiene la institución con su alrededor, y ahí entra la comunidad local. Puede entrar también otras instituciones que están aledañas a la institución, otras escuelas, clubes, otras instituciones, que puede ser útil o que pueda acompañar ese proceso de la institución. La dimensión administrativa, ahí entra un poco lo que es el tema de los recursos, el financiamiento, los presupuestos, la organización financiera. Entonces, dentro de la dimensión administrativa están los miembros de las ACES y el equipo directivo. ¿Quiénes conforman la dimensión pedagógica? El equipo directivo, los docentes, los alumnos. ¿Quiénes conforman la dimensión comunitaria? Otros miembros de la comunidad, puede ser externa. Los padres de familias conforman la dimensión también comunitaria. ¿Quiénes conforman la administrativa? El equipo directivo, las ACES. Y después viene la dimensión organizacional, en donde dice sirve de soporte a las otras dimensiones porque ayuda a que se pueda organizar bien. Se estructura un poco, en donde se estructura un poco el centro o la institución, teniendo en cuenta sus funciones. ¿Quién trabaja, quién realiza allí en la dimensión organizacional? El equipo directivo. Necesariamente ahí está el equipo directivo y ahí está la mano del líder para que todas las otras dimensiones puedan funcionar. Entonces es tan importante ese trabajo del director. Los espacios de participación, donde podemos participar. Los docentes podemos participar en los círculos de aprendizaje, es el espacio de la toma de decisiones. El círculo de aprendizaje no solamente está para la formación, sino que también está para la información y decisión de la institución.
¿Por qué? Porque si hablamos de EGIE, quiere decir que hay un representante de nosotros los docentes, del nuestro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nosotros nos reunimos? Nos reunimos en círculo, hablamos de un tema y le pedimos a nuestro representante que lleve ese tema a la dirección o a la gente que va a estar conformando el EGIE para que se tenga también, pues se considere también las decisiones de los docentes. Porque a veces es muy difícil estar escuchando a todos los docentes, entonces el representante tiene que tener esa capacidad de ser portavoz de los compañeros. Los padres, ¿dónde tienen su espacio? En las ACES y en los encuentros comunitarios o la asamblea. Los alumnos tienen su encuentro en el consejo escolar o en los centros de estudiantes. Y el director en los círculos de gestión. El círculo de gestión lo realiza con su equipo técnico o con quien cree realmente que va a poder trabajar la organización institucional. Y ahí puede entrar el EGIE. Bueno, y todo esto se hace realidad, la gestión dice, para hacer realidad la gestión escolar depende de una buenísima organización institucional. ¿Cómo se hace una buena organización institucional? Cuando se planifica, cuando hay un plan. ¿Cuál es ese plan? El proyecto educativo institucional. Cuando realmente hay un plan, cuando el PEI realmente considera todo lo que ya estamos hablando, estamos conversando. ¿Qué es lo que hace el PEI? El PEI enmarca la hoja de ruta a seguir a largo plazo. Es el norte de la institución, marca lo que se quiere hacer de aquí a 5 años, porque 5 años es el mayor plazo. Marca lo que se quiere hacer de aquí a 3 años, de aquí a 1 año, porque también cada año nosotros vamos evaluando nuestro PEI, o sea, nuestro plan plurianual y nuestro POA. ¿Y qué es lo que es el POA? El POA es lo que donde realmente se concreta lo que está allá en el macro, lo que a grande rasgo se encontró y lo que se planificó así en grande, en el POA se tiene que concretar con, valga la redundancia, con actividades concretas que se va a realizar durante 6 meses, durante 1 año, más de eso no. Entonces allí es donde se concreta realmente lo que queremos nosotros hacer. Esta es la estructura del PEI. El PEI está dividido en dimensiones. Se considera las 4 dimensiones. La dimensión pedagógica es una de las dimensiones más importantes. En realidad las 4 son importantes, pero se centra en la dimensión pedagógica porque somos institución educativa. Entonces, esa dimensión pedagógica, ¿dónde es lo que se asienta? En el PCI. El PCI tiene que estar bien planificado, tiene que estar bien estructurado, debe de considerar las necesidades reales para que se pueda trabajar. El PCI puede tener una mirada de 5 años y puede estar proyectada anualmente también. Entonces, yo puedo planificar un PCI por 5 años, para 5 años, pero anualmente debo de estar ajustando según las necesidades que fueron surgiendo. Puede ser que mi PEI en el 2018 inicié y yo me doy cuenta que ahora en 2020-21 mi PEI totalmente es diferente porque cambió la situación. Entonces necesariamente tengo que reajustar. Me voy a dar cuenta de que va a haber muchísimas más debilidades o puede ser que haya dado muchísimas más fortalezas del año pasado. ¿Y dónde se ve, dónde se visualiza el PCI? En el proyecto de aula. Y todo esto va relacionado. La dimensión comunitaria, por ejemplo, se trabaja con el proyecto comunitario y el proyecto comunitario se enlaza nuevamente con el PCI y con el proyecto de aula. En síntesis, todas estas proyecciones se queda aquí y se enmarca aquí en el proyecto de aula. Es allí donde se va a ver si realmente tiene validez mi proyecto, mis planes, mis tantas hojas, mis tantos papeles que estoy teniendo. Si en el proyecto de aula se visualiza el objetivo principal, general, que el 90 o 99% de las instituciones tiene, que dice elevar el rendimiento académico en las áreas de comunicación y matemática, en todos los ciclos de la educación escolar básica y media,
durante 5 años lectivos, se tiene que ver en el proyecto de aula. Porque si no, no es viable, no tiene validez ni fe. Por eso es que muchas veces se suele guardar bajo muchas llaves, porque generalmente no condice a la realidad de la institución. Bueno, esto un poquito para poder conocer los niveles de concreción de los proyectos o planes. Tenemos un plan educativo nacional. ¿Cuál es el plan educativo nacional? El plan estratégico. ¿Conocen ustedes el plan educativo nacional? ¿Alguien conoce el plan educativo nacional? No tengan miedo de responder. ¿Conocen? No, profe. Los programas de estudios, Sí, conocemos. esos Los programas. programas de estudio desde el plan educativo nacional. Sí. Nosotros Tiene otro nombre, nomás conocemos, lo sé. sí, se llama Plan Educativo Nacional, que está dentro de los programas de estudio, pero hay un plan por encima de ese, que es el Plan 2024. El Plan 2024 debemos de conocerlo, que es nuestro norte, nuestro país, y de allí también se sustentan nuestros programas de estudio. Sí, tenemos que decir que conocemos el Plan Educativo Nacional porque nosotros manipulamos el programa de estudio o los diseños curriculares, también se los conocen, los diseños curriculares de la escolar básica, de la media, que están centrados y concentrados en el programa de estudio. Después tenemos un plan educativo departamental que en el nivel medio se trabaja, porque el nivel medio trabaja por capacidades, 3 tipos de capacidades: nacionales, departamentales e institucionales. Entonces hay un plan educativo departamental que el nivel medio considera dentro de su desarrollo de cada área en los bachilleratos científicos, y algunos adoptan también los bachilleratos técnicos. Entonces cada departamento tiene su plan educativo departamental. De allí, y considerando esos dos, fíjense que para que llegue a nuestro PEI tenemos que considerar el plan departamental y los programas de estudio, que no tenemos que salir de eso. Se centra a lo que es nuestro PEI. Este es un nivel macro. Este es un nivel macro. Este es un nivel meso. Y este es un nivel micro. Entonces tenemos 3 niveles de concreción que se sustenta. El nivel macro, el plan de los programas de estudio, plan educativo nacional, está en un nivel macro, ¿no? Porque a nivel nacional nosotros trabajamos de eso. El plan departamental ya está dentro de un nivel meso, porque los departamentos ya están cada departamento con sus características, nivel meso. El proyecto educativo institucional también es un nivel medio o nivel meso. ¿Por qué? Porque una comunidad engloba, y el nivel micro se concentra en el proyecto curricular institucional y en el proyecto de aula, porque allí se centra entre las 4 paredes, en una sala de clase, en un grado común. Entonces tenemos 3 niveles de concreción. ¿Qué es el PEI? Es una herramienta. ¿Para qué nos sirve? Para planificar primero. ¿Y qué es el planificar? Planificar es procesar y asentar lo que queremos hacer en el futuro, o lo que queremos lograr en el futuro. Entonces, necesariamente debemos planificar. Todos planificamos, aunque no transcribamos, aunque no escribamos, planificamos mentalmente desde que amanece qué vamos a hacer ya. Y tratamos de estructurar nuestro día. A veces logramos y a veces no logramos, pero ya está una planificación. Entonces el PEI nos ayuda sirve para planificar lo que nosotros queremos, para implementar ese que queremos, ¿no? Y para evaluar si realmente llegamos o no a lograr lo que nos propusimos. Entonces para eso está el PEI. Tiene esos 3 momentos importantes. Define el camino que la institución quiere seguir. Por eso que ahí dentro del PEI viene lo que se llama visión y misión. Porque ¿qué es lo que queremos y qué es lo que tenemos para poder lograr? La visión, ¿qué es lo que queremos? Y la misión, ¿qué es lo que tenemos qué es lo que no tenemos
de valor único, diferente, que nos puede llegar a alcanzar lo que nosotros deseamos. De ahí viene visión y misión. ¿Cómo se estructura el PEI? Esta es una estructura para que ustedes conozcan. Tiene tres estructuras principales. La primera es el marco situacional, que es lo que se trabaja en el marco situacional. Se analiza la situación de la institución y el contexto. Se sitúa dónde nos situamos, dónde estamos asentados, cuál es nuestra característica. Entonces, ahí viene, vamos a hablar después, vamos a ir viendo después cómo se desprenden. El segundo es el marco referencial, la referencia nuestra, nuestro ideario, nuestra visión, nuestra misión, está en ese marco referencial. Y la tercera estructura es el marco operativo, o sea, las acciones que vamos a considerar, y ahí entra la planificación plurianual y el plan operativo anual. Entonces, esta es la estructura de un PEI. Y luego vienen las evaluaciones. El marco situacional, la primera, dentro del marco situacional está la realidad institucional, por eso necesariamente dentro del PEI tiene que estar nuestra reseña histórica, el nombre, la resolución de apertura, dónde está ubicado, si hay un plano, región de la supervisión, en qué región, en qué zona, la descripción socioeconómica, las características de la comunidad, qué modalidad y qué ciclos tiene, si hay un organigrama o un fluxograma, la cantidad de docentes que tienen profesionales, la cantidad de alumnos de población que tiene. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace a través de la observación, se hace a través de la indagación, se hace a través de cuestionarios, se hace a través de entrevistas para poder lograr todo lo que nosotros queremos para la realidad institucional. El segundo contenido del marco situacional es el entorno pedagógico curricular, y ahí entra un poco la justificación. Se justifica por qué este plan o este PEI. Se resume ahí un poquito el diagnóstico institucional, o sea, el problema principal, las causas, cuánto tiempo va a estar de vigente este PEI, para qué va a ayudar, en qué va a favorecer la institución, por qué nosotros trabajamos por este objetivo, para quiénes va a estar destinado, qué es lo que se espera. Todo eso va dentro de la justificación y eso se le llama entorno pedagógico curricular. El segundo marco es el marco referencial, ahí entra la visión y la misión. Y la definición más simple es la visión, qué es lo que se quiere, qué es lo que se desea de aquí a un tiempo para adelante. Entonces está comprensible a largo plazo, es una mirada a largo plazo. Y la misión es lo que nosotros realmente tenemos, qué es lo que tiene la institución como propósito, qué es lo que tiene la institución para poder ofrecer, y se expresa eso y expresa cómo va a lograr la visión. Entonces, la visión es el que quiere y la misión es el que tiene. Y la misión está un poco más expresa un poco más lo que realmente necesita o tiene la institución. El otro va incluido más lo que es vamos a decirle, una foto o de una maqueta. Nosotros de aquí a 5 años queremos, esta es la misión. Y la visión es que tiene que hacer o que tiene para poder lograr esa misión. Y en ambas situaciones se incluyen valores. Nosotros tenemos que incluir valores para poder trabajar, porque sabemos que trabajamos las tres dimensiones del ser humano: el saber hacer y el ser. Dentro de este marco también entra el objetivo general y la meta general. ¿De dónde surge el objetivo general? Del problema principal. Y la meta general, de la propuesta también del problema principal, de las consecuencias. Entonces viene la meta allí, destinado en porcentaje viene la meta. Se determina el objetivo y la meta será alcanzada al término. Y la tercera estructura era el marco operativo, que ahí entra el plan plurianual. ¿Qué es el plan plurianual? Es un plan en donde va a estar el objetivo general, la meta general, y nuevamente se va a desprender los objetivos específicos. Se puede trabajar por dimensión, mínimamente un objetivo por cada dimensión.
se trabaja. Cada objetivo específico tiene su meta específica. Cada objetivo específico tiene sus actividades principales que se va a considerar allí y se considera el proyecto de gestión, el proyecto comunitario y el PCI dentro de las actividades principales. Y para poder lograr estas actividades principales tiene que haber un cronograma. Y este plan plurianual está a largo plazo, o sea, con una mirada de 5 años, de hasta 5 años. El otro contenido es el plan operativo anual, o sea, el POA. Allí viene nuevamente lo que surgió acá, el objetivo específico, nuevamente se hace aquí, copia y pega nada más, igualito. Las actividades principales que están aquí en el plan plurianual, copia y pega aquí en el POA. De estas actividades principales, aquí surge lo que se llama actividad concreta. Por ejemplo, una actividad principal es que los docentes adquieran técnicas activas. Es una actividad principal, porque puede ser uno de los objetivos de que los docentes manejen o utilicen o apliquen, mejor dicho, apliquen técnicas activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un objetivo. ¿Por qué? Surgió de algún problema o de alguna necesidad. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad concreta en el POA? Talleres de elaboración de materiales para el rincón de lectura y el rincón de matemáticas. Entonces ahí se concreta lo que allá decía la utilización o la elaboración, la utilización de técnicas activas. Entonces, esa actividad concreta, ¿cuándo se va a hacer? Se hace cronograma mensual. ¿Cómo se va a hacer con los recursos que se va a disponer? ¿Quiénes van a ser los responsables de realizar? Y cómo se va a evaluar ese trabajo. Entonces, eso está en el POA. Luego viene otro contenido que es el presupuesto. Eso tiene que trabajar en la dimensión administrativa. Las haces con el equipo directivo y técnico. El manual de JICA propone 8 formularios para poder trabajar el presupuesto. Ingreso anual estimado, o sea, un presupuesto de cuánto es lo que se puede estimar anualmente, una previsión se llama eso, la clasificación de gastos corrientes y capital, cuánto se va a gastar para el POA, cuánto va a ser los gastos de proceso, cuál sería un gasto de producto, si vamos a aplicar también algunos instrumentos, eso está en cuanto a la evaluación, monitoreo y participación. Entonces ahí entra la aplicación de varios instrumentos y también se asienta en el PEI. Todo esto de lo que yo estoy hablando está dentro de un bibliorato. Entonces estoy hablando de lo que se llama estructura del PEI. De esta manera es la mejor forma de estructurar un PEI. Tenemos un manual de orientaciones que les voy a compartir para que ustedes puedan conocer, puedan tener también, que es el manual de orientaciones para la gestión escolar de MEC JICA del año 2016, que es el más actual. Y te habla paso a paso cómo se hace, cómo se elabora un proyecto educativo institucional. ¿Para qué sirve? Porque yo como docente debo conocer mínimamente cuál es la visión de mi escuela, cuál es la misión de mi escuela, cuál es el objetivo general principal que la escuela considera para durante 5 años. Mínimamente eso tengo que conocer. Y de repente nosotros en realidad nos damos cuenta que no conocemos. ¿Y por qué no conocemos? Porque este proceso no es viable, porque este proceso no se hizo o no se pudo hacer o dificulta hacer o no se conoce. Hay muchos factores. No es porque no se quiere, muchas veces porque no se sabe, otra vez es porque no se conoce realmente cómo se estructura, otra vez es por falta de tiempo y otra vez es porque realmente se considera de que no hace falta. Entonces hay varios factores que en las instituciones se tienen de lado al PEI. Bueno, ¿alguna acotación, algo que ustedes quieran aclarar o quieran compartir de este tema? ¿No hay? Más claro imposible, profe. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora estamos 20 minutitos más y cerramos. Les voy a solamente mostrar lo que es evaluación de
Bueno, un poquito el proceso evaluativo, otro tema que es bastante tedioso. A veces da cansancio porque se conoce a media, se maneja a media. No sé en qué condiciones están ustedes, pero generalmente desde mi experiencia como formador me suelo encontrar con la realidad de que muy poco se conoce la evaluación por las competencias. Entonces, en alguna parte estamos fallando, seguramente en alguna parte de nuestra formación. ¿Qué es evaluar? Evaluar es procesar. Primero viene de la palabra proceso. La evaluación es un proceso. De ahí nosotros que hablamos de que tenemos que evaluar el proceso. Es un proceso sistemático, se debe sistematizar, entonces es continuo. Se va observando continuamente, se va relacionando, recogiendo informaciones continuamente. Por eso es sistemático. ¿Qué es lo que hace? Recoge información. Esas informaciones tienen que ser útiles para nosotros y ahí vienen los instrumentos que son válidos. ¿Para qué tienen que ser informaciones útiles? Para que nosotros podamos valorar, para que podamos encontrar si el alumno logró, no logró, entendió, no entendió, comprendió, no comprendió. Eso es valorar. Y una vez que yo como docente valoro, o sea, evalúo, tomo la decisión de poder asentar como puntaje o de poder desechar y volver a evaluar. Porque eso está en manos mío, en mis manos como docente, poder llegar a ese proceso final que es la toma de decisiones para la mejora continua, lo dice Martelli. Martelli nos dice que es un proceso sistemático de recolección de informaciones que es lo que ayuda a valorar el mérito de esas informaciones, de ese objeto. ¿Para qué? Para tomar decisiones que ayuden a mejorar continuamente la educación, el aprendizaje. Eso nos dice Martelli. Entonces, de ahí viene lo que se llama proceso. Y existen resoluciones. A ver, hay una diferencia. Una cosa es medir, otra cosa es evaluar y otra cosa es calificar. Yo les voy a medir cuánto sabe y cuánto no sabe. Medio un poco Argel es cuando hablamos de medir, porque siempre sí o sí hablamos de medidas, de determinar dimensiones, ¿verdad? Y es muy difícil medir el cerebro del ser humano. Yo no puedo medirle muchas veces a mis alumnos hasta cuánto sabe y cuánto no sabe, porque puede ser que sepa, pero no está demostrando por alguna situación. Entonces, cuando hablamos de evaluación, es más bien juzgar lo que hace y lo que no hace, lo que muestra y lo que no muestra. Entonces, la palabra real y más conveniente cuando hablamos de evaluación es juzgar o valorar. Lo que tenemos que siempre tratar de utilizar. Y calificar llegamos siempre a la final, ¿verdad? Necesariamente tenemos que calificar o rotular o darle por sentado un número a alguien, por más de que también es un poco argel, ¿verdad? Porque muchas veces la calificación no hace que la persona sea realmente así. Como hace rato le dije, hay muchos alumnos 5F, pero 5 falso. Como hay muchos alumnos 2 que tienen capacidad de 5. Entonces, muchas veces la calificación o la medición no hace que la persona sea realmente así. Entonces, tratemos de hablar siempre cuando estamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de evaluar, de juzgar o valorar. Sí llegamos a la calificación porque eso es lo que la sociedad quiere. La sociedad, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Quiere saber si su hijo pasó o no pasó. No quiere saber cómo pasó ni qué hizo para pasar. Lo único que quiere saber es si realmente o asatapa o dos asamos él y membu. ¿Verdad que es así? Vean de acuerdo lo que pasa. Se me voy pico asa profesora. Amba eren dos asai. Entonces, delan de balea o delan de balea. Para la sociedad muchas veces es así. Entonces, de ahí viene lo que es la calificación o la rotulación. Y tenemos que llegar a lo que sea a lo más objetivo posible a esto. Entonces ahí entramos lo que se llama el uso de procedimientos e instrumentos. Una cosa es procedimiento y de los procedimientos trabajamos los instrumentos.
procedimiento evaluativo, porque está también el procedimiento metodológico, que es otra cosa. El procedimiento evaluativo es la expresión que engloba los procesos llevados a cabo para recoger la información. O sea, ¿qué voy a hacer para poder saber si mi alumno está aprendiendo o no? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, voy a observarlo. Entonces ahí viene el procedimiento, la observación como procedimiento. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, voy a tratar de escucharle o voy a recibir, voy a pedirle que me diga escribiendo lo que sabe. Y bueno, y ahí viene el otro procedimiento que se llama informe. Oralmente o en forma escrita me va a contar. ¿Qué voy a hacer para poder saber si es que aprendió o no aprendió? Y bueno, voy a poder hacerle algunas preguntas, voy a poder pedirle que me complete algunas cosas, entonces ahí viene la prueba. Entonces la prueba es otro procedimiento. Tenemos 3 procedimientos: la observación, el informe y las pruebas. Esos 3 procedimientos nosotros trabajamos. Y después vienen los instrumentos. El instrumento es el recurso concreto, o sea, la herramienta específica que yo voy a usar. ¿Qué yo voy a hacer? Y bueno, y voy a observar. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué necesito para poder observar? Bueno, y ahí entra el instrumento. El cómo va a entrar el instrumento. ¿Cómo voy a hacer? Y bueno, voy a hacer a través de una lista. Voy a poner ahí mis indicadores y le voy a poner logrado y no logrado. Eso se llama lista de cotejo. Y bueno, voy a decir a mis alumnos que yo necesito saber esto y esto y esto, y algunos criterios voy a considerar, y si siempre logra, o si casi siempre logra, o si a veces no más logra, voy a ir marcándole. Entonces se llama eso rúbrica. Voy a ir midiendo, voy a ir observando, voy a ir analizando de acuerdo a lo que el alumno va tratando de lograr o procurando de acuerdo a sus capacidades. O de repente voy a ver varias veces el mismo indicador para que yo pueda darme cuenta si realmente entendió o no entendió. Si se lava la mano siempre o si no se lava la mano. Y bueno, voy a necesitar, por ejemplo, de un RSA. Entonces ahí viene el instrumento. Cada procedimiento tiene un instrumento. El procedimiento de la observación, por ejemplo, estos son sus instrumentos. El registro de secuencia de aprendizaje, el RSA, que en varias observaciones se asienta un logro. Tengo que necesariamente, mínimamente 3 observaciones para yo asentar o dar por asentado que logró o no logró. Y si una vez logró, en la primera no logró, en la segunda no logró, pero en la tercera logró, entonces quiere decir que hay un logro gradual, un aumento. Entonces, puedo yo necesitar de una observación más para darme cuenta de que mi alumno está avanzando. Son situaciones que se pueden considerar dentro de cada instrumento nuevamente. El otro instrumento de la observación es la lista de cotejo, en donde en una lista con los nombres de nuestros alumnos vamos asentando un indicador y se va colocando se logró o no se logró en una sola instancia, de una sola vez. El otro instrumento es registro anecdótico. El registro anecdótico es un instrumento donde se describe los comportamientos de los alumnos. Entonces allí voy a poner las características principales, o sea, los comportamientos más importantes en una situación que sucedió, ya sea positiva o negativa. El registro de secuencia de aprendizaje puede ayudarme a hacer una evaluación sumativa. La lista de cotejo puede ayudarme a hacer una evaluación sumativa. Y el registro anecdótico generalmente es de una evaluación formativa. A veces puede ser sumativo para ayudarle, por ejemplo, al alumno en cuanto a su responsabilidad. Vamos a suponer que hizo una prueba, pero como siempre se dice, bueno, ese alumno se fue mal o no estuvo en condiciones de rendir, pero su registro anecdótico nos dice que me muestra que siempre fue responsable. Entonces yo puedo considerarle como un instrumento valorativo sumativo en ese caso para acompañar a esa prueba escrita en ese momento que no pudo realizarlo bien. Y después están los instrumentos aglutinadores, que quiere decir que con todos los procedimientos se puede utilizar. Por ejemplo, el portafolio. Puedo usar con la observación, con el informe, con la prueba. Por eso se llama instrumento aglutinador.
El informe, su instrumento son la guía de entrevista, que puede ser entrevistas abiertas o cerradas, que puede ser entrevistas directas o indirectas. Directas cuando se le hace al protagonista, por ejemplo, al alumno, ¿no? Indirectas cuando se hace a un tercero que puede darme información sobre ese protagonista, por ejemplo, a los padres o a la docente del grado anterior. Entonces ahí la guía viene directa o indirecta. La bitácora, donde se registran los logros más importantes o las vivencias significativas ocurridas en el contexto. La bitácora lo hace el alumno, lo que más le gustó, lo que aprendió y lo que le costó aprender, por ejemplo, se pone en la bitácora. Entonces el alumno se expresa allí, expresa sus logros y expresa sus dificultades también. El cuestionario es otro que también se puede trabajar, se puede formular en forma oral o escrita con preguntas ya preestablecidas. Entonces, y hay uno más que se llama diario de clase. El diario de clase es donde el alumno puede registrar todo lo que hizo durante el día, todo lo que le gustó y todo lo que no le gustó. Por ejemplo, puede haber dos criterios. Escribe todo lo que te gustó del día de hoy y lo que te desagradó el día de hoy. Entonces, el alumno puede hacerlo como un instrumento más y es un instrumento de evaluación formativa. En este procedimiento tenemos dos instrumentos aglutinador, que es el portafolio y la rúbrica. La rúbrica es donde se define pautas. Se describen, son descriptores y describe el grado de desempeño. Generalmente el grado de desempeño puede darse con números o puede darse con valoración. Por ejemplo, nunca, a veces, siempre. A veces, casi siempre, nunca, a veces, casi siempre, siempre. Insuficiente, aceptable, bueno, muy bueno, excelente. Son desempeños valorativos o también pueden ser categorías o niveles puntuales o numéricos. Y por último tenemos la prueba como procedimiento y los instrumentos tenemos tres dentro de la prueba. Tenemos la prueba escrita, la prueba oral y la prueba práctica. Para la elaboración de la prueba escrita tenemos dos tipos. Uno de los tipos de la prueba escrita dice que requiere la selección de algún tipo de respuesta y a eso se le llama prueba objetiva, en donde ahí entra pareamiento, selección múltiple, de respuesta alternativa, de completación, entra en donde se requiere algún tipo de respuesta. Ya hay respuesta. Y el otro en donde se requiere la producción. Y a eso se le llama prueba escrita de ensayo. La prueba escrita objetiva y la prueba de ensayo en donde se produce, donde se le pide al alumno expresar, ya sea extensiva o restringiva. Dice, por ejemplo, cuando se restringe, por ejemplo, se le da un mapa. Completa el mapa conceptual, completa el esquema. Entonces ya son preguntas restringivas. Y cuando es extensiva, por ejemplo, dice, ¿qué opinas sobre tal tema? Explica con tus palabras sobre tal contenido, sobre tal tema trabajado. Entonces ahí entra un poco la prueba escrita de ensayo. ¿Preguntas? Profe, esa prueba escrita que estás diciendo de ensayo es un poco complicado también de evaluar porque cada uno otra vez tiene su opinión y como que tiene que explayarse un poquito más también. De hecho, que cuando vos haces tu instrumento tienes que tener un indicador. Acuérdense que por eso que un planteamiento, o sea, un ítem, un reactivo, tiene que tener un indicador, un punto. Si yo le estoy pidiendo que explique sobre un tema específico, bueno, explica sobre el tema, no sé, sobre el noviazgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero que diga sobre el noviazgo? Los aspectos positivos y negativos para la persona que está en noviazgo. Entonces, yo le estoy pidiendo dos cosas y entonces le puedo dar 2 puntos. Entonces, tiene que ser concreto y tiene que decir lo que realmente yo quiero que el alumno haga.
Es muchas veces subjetivo cuando le ponen, escribe sobre la filosofía, 2 puntos. ¿Pero qué quiero de la filosofía? Quiero que me hable los primeros filósofos, quiero que me hable sobre el concepto. Hay que poner, por eso se llama indicador, hay que indicarle al alumno lo que quiero que se logre, lo que tiene que lograr. De ahí viene la palabra indicador. Indica el logro que se quiere obtener. Entonces, es subjetivo cuando no está bien claro la elaboración de la prueba. Ahí sí hablamos de subjetividad. Generalmente lo encontramos en el nivel medio y en el nivel superior. Cuando los docentes ya le damos esa posibilidad y la potestad de que puedan explayarse, decimos entre comillas, ¿verdad? Pero no le estamos dando las indicaciones necesarias. Y cuando le sacamos puntos, el alumno te reclama y le dice, bueno, no hiciste. No hay un argumento que pueda decirle al alumno, realmente no hiciste por este y estos motivos. Porque no eran claras las indicaciones que estaban allí. Ahí sí podemos hablar de subjetividad. Pero no se puede hablar de subjetividad cuando está indicado qué es lo que se quiere lograr. Aunque sea de producción. Tiene que estar bien especificado. Ahí viene la buena elaboración. Bueno, un poquito, voy a ir cerrando con esto. ¿Cómo se promociona el alumno del nivel de la escolar básica? Hay una resolución, la resolución 1525/14 de los criterios de promoción de la educación inicial y escolar básica hasta el 9º grado. Está esta resolución, pecuana. Entonces, para que ustedes conozcan esta resolución, sabemos que trabajamos en 3 periodos, ¿no? El periodo ordinario, complementario y regularización. El periodo de regularización lo cerramos en noviembre en 2 etapas. Allí está, febrero a junio y julio a noviembre. Para que se logre, para que se cierre estas 2 etapas, dice, tenemos que lograr esto, procedimiento para obtener la calificación final. ¿Cómo se obtiene la calificación final? Y bueno, se tiene que confeccionar una escala, y esa escala tiene que estar en función al puntaje general. ¿Y qué es el puntaje general? La suma de todos los indicadores de todos los instrumentos que trabajamos. Y ahí hablamos de proceso. En la escolar básica es proceso 100%. No existe de que vos no hiciste tu proceso y ahora tu examen vamos a ver. No existe. Proceso 100%. Desde febrero hasta junio y ahí se cierra. No se cierra con un examen, se cierra con la recogida de todos los instrumentos durante todo ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un examen final? La resolución 1525 dice, se sugiere que no haya horario de examen. ¿Por qué? Porque ¿para qué tiene que haber un horario de examen si es 100% proceso? Si durante todo ese tiempo estamos utilizando o aplicando algunos instrumentos, es la suma de todos esos instrumentos, esos indicadores que están en esos instrumentos para que yo pueda hacer el proceso. No existe ese que se dice 70% proceso y 30% el examen final. No hay examen final. Es 100% proceso. Y si yo estaba haciendo de esa manera, estaba en error. Entonces tengo que mejorar a partir de ahora. 100% proceso es la suma de todos los indicadores, o sea, de los instrumentos que yo trabajé y esos indicadores que apliqué en esos instrumentos. Si trabajé 4 instrumentos y voy a sumar todo lo que hice dentro de esos instrumentos. 50 indicadores, bueno, entonces mi primera etapa es 50 puntos. Es el 70% del total de los indicadores. En tercer ciclo hay 2 áreas que tienen otra vez subáreas. Educación artística, que tiene 4 subáreas, entra danza, teatro, artes plásticas y música. Entonces, no es que si ya hay 2, 3 profesores, porque a veces hay 2 profesores, la profesora de música y el profesor de teatro, o el profesor de artes plásticas, ¿verdad? Entonces, el profesor de música hace su planilla, la profesora de artes plásticas hace su planilla. Y la secretaria que hace, suma la calificación. Bueno, Ruth sacó en artes plásticas 3 y en música 4. 3 más 4, 7, dividido 2, 3,5. Entonces ya sacó 4. Error.
No hay A mí como me hicieron encima eso, profe. calificaciones y no se puede hacer. Es, Me hicieron así, la secretaria me hizo así. y Yo está entregué mal. mi planilla en salud y la profe Y tenía que hacer nota. de ciencias también entregó. Y, se Ujú. fue, y como no llegamos a englobar, ellos para hacer más fácil llegaron a sumar nomás las calificaciones y hubo una gran cantidad de aplazados al final ahí. Porque al aplazarse en uno supuestamente, Se pues aplazan ya los se dos. aplazaban los dos. Y está mal. Está mal. La resolución dice, en las áreas que integran, dice, hay una disciplina, del puntaje general se obtendrá la sumatoria de los indicadores y de ahí recién se va a hacer la calificación. O sea, si en música se trabajó 15 puntos y en educación, en artes plásticas se trabajó 20 puntos, entonces 15 más 20, 35, de 35 se hace el 70% y de ahí se saca la escala. Una sola nota se hace. Si en la escuela tengo 4 docentes de cada área, entonces es la suma de total de las 4 áreas y de la suma se hace una nota, solamente una nota. No es nota más nota más nota más nota y dividido 4. No. Es suma, puntaje más puntaje más puntaje más puntaje, 70% del total. La misma cosa pasa con ciencia y salud, como dijo ya el compañero, ¿verdad? Es puntaje más puntaje, una calificación, 70% del total. Si se aplaza en uno, entonces hay que tomar la decisión. Ahí entra la decisión institucional. O se aplazan los dos, porque eso no se, en el programa de estudio no se separa, es un programa de estudio. Si se aplaza ciencia natural y salud, se aplazan los dos. Ahora, ahí entra la decisión institucional. Vamos a ver cuál es el puntaje más bajo y en eso le vamos a dar la oportunidad que sea aplazado al alumno en eso. Entonces, Por lo ahí general es entra, ciencia, profe. generalmente de ciencia. Porque es Sí. 60-40, pues 60% lo lleva ciencia y 40% lo lleva salud. En cuanto a capacidad, no es en cuanto a puntaje. Pero por la carga horaria, ciencia lleva más que En salud. cuanto a capacidad, no es en puntaje. Yo puedo tener 30 y 30. Por eso que hay que mirar muy bien las capacidades que se trabajan. Entonces está mal que ciencias tenga mayor cantidad de puntaje que salud. Generalmente sí, porque las capacidades son más. Por eso, yo no te digo que está mal tu 60-40, está bien en cuanto a capacidad. Yo lo único que quiero que vos identifiques es las capacidades son más en ciencias que en salud. Entonces, necesariamente cuando hay más capacidades, más puntaje va a tener ciencias. Ahora, si yo desarrollé 30 indicadores en ciencias y justamente el alcance de salud, puedo llevar 60 puntos, pero hay que mirar bien en la decisión institucional. Ahí sí entra tu 60-40 que vos decís. El puntaje donde va a recaer, si hay debilidades, tiene que ser va a ser en ciencias. Por eso que entra ahí la decisión de la institución. Pero siempre va a ser lo que vos decís, 60-40, porque hay más capacidades en ciencias que salud. Necesariamente entonces va a haber más puntaje en ciencias que salud. Está luego destinado de esa manera el programa de estudio. Pero si surge como te digo, si surge alguna vez de repente puntajes iguales, ahí entra la decisión institucional, porque tiene que manejar esto. Otra consulta. Ya les dije que sale el 70% del total. ¿Cómo se saca la escala? La escala se saca se llama límite superior menos límite inferior más 1 dividido 4. De eso se saca la escala. Yo ¿Ya tuve el hicieron año alguna vez? pasado, Sí. el antepasado, profe, tuve un inconveniente. Sí. Justamente en la época de evaluación, yo dije que yo no iba a tomar examen, que justamente iba a ser como usted nos indicó, de que era todo procesual, que iba a cerrar sin la necesidad de un examen y escándalo normal en la parte de dirección, no, que no se puede, que esto, que aquello. Y ahí fui cuando yo le dije, me dijo la profe Ruth del Pineda, de ¿quién es tu profesora? Esa profesora Ruth, le dije. Fue todo un tema y yo terminé cerrando al final, hice lo que yo creí conveniente, yo cerré sin examen, pero me armaron un escándalo de aquí al alumno porque estaban acostumbrados a cerrar, que obligatoriamente tendría que
A ver, un examen, y yo apliqué lo que voy a decir, ¿dónde está la resolución que dice que hay que aplicar un examen para cerrar? Y nunca me mostraron, y terminé aplicando, yo les cierre obviamente el 70% El total. del 100 de la parte procesual. Sí, porque en realidad el proceso es 100%, eso hay que manejar hasta el nivel medio del proceso 100%. E incluso la resolución dice, no se recomienda, o dice, se recomienda obviar horario de examen final. ¿Por qué? Porque como es procesual, no hay necesidad de hacer un horario o un examen final, llamarlo como examen final. Sí se puede hacer un cierre procesual, que donde se puede tomar otra vez un instrumento. No está mal. Lo que nosotros tenemos que desechar son los términos. No está mal hacer un cierre o de retroalimentación. Vamos a suponer que voy a cerrar, bueno, Daniel cerró su proceso, él no va a tomar más, no tomó más un instrumento, no aplicó más un instrumento, la palabra correcta, no aplicó más un instrumento. Pero al cerrar su proceso, se encuentra de que tiene una cantidad de alumnos que con bajo puntaje o baja calificación. Entonces sí puede él optar por un instrumento más en donde se puede llamar de retroalimentación o cierre de proceso. Entonces, que le pueda ayudar a levantar, no a truncarle ni a mandarle al mazo a los alumnos. Porque a veces eso es lo que hacemos. Con el examen o con la prueba final, muchas veces al alumno se le manda con el 1, ¿verdad? Para que sepa que no hizo nada, luego está el examen final. Y no. El proceso se hace en clase y el alumno pueda, inclusive la resolución 1525 dice, la asistencia no incide en la promoción. ¿Qué significa eso? Que si de repente un alumno por A o B motivo faltó, A o B motivo, porque no dice completamente así, la asistencia no incide en la promoción, pero es responsabilidad de los padres, del docente y del director velar por su asistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tu alumno faltó una semana, vos tenés que buscar la forma de saber por qué faltó una semana, porque está bajo tu responsabilidad. Tenés que comunicar, el director tiene que asumir también un compromiso de saber por qué el alumno está faltando, ¿no? Si se hizo todo ese proceso y si el alumno no apareció, ahí sí se puede tomar una medida. Si no se hizo ningún proceso y si el alumno aparece después de un mes, como si nada y con sonrisita se le recibe y se le continúa el proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque hay una resolución que dice que no incide en la promoción y que si el docente no hizo ningún proceso de poder investigar del por qué el alumno no vino, se le recibe como si nada, e incluso cuando viene el alumno tenés que aplicarle el instrumento, dice, porque el alumno ya pudo haber desarrollado sus capacidades fuera de la institución. Las O capacidades sea, pueden puede ser desarrolladas ausentarse un año y presentarse la parte final y rendir sin problema. si vos no hiciste nada. Si vos no hiciste nada. Ahora, si vos hiciste todo el proceso de buscarle, de llamar a los padres, convocaste a una reunión, hiciste acta, le mandaste nota, tenés todo registrado, entonces se puede tomar una decisión y decir, no, el alumno no tiene proceso, el alumno no hizo, se le hizo llamar, los padres están en conocimiento que se le hizo llamar, pasa a complementario directamente. No tiene. Entonces es una decisión. No hiciste nada, no tenés registro. No, de yo haber Yureín, ella voy, ella ¿Qué es lo que ocurre? no. Como si nada, proceder con un instrumento. Yo sé que el alumno no te va a hacer nomás luego, ¿verdad? Pero él tiene derecho, de la misma forma que el otro alumno, a rendir o a ser evaluado con el instrumento que el docente está aplicando. ¿Cómo si nada? Profe, Sí, una consulta. sí. En el caso de educación física, trabajo, ideología, artes, el alumno se puede aplazar. Sí. ¿Por qué no? Porque en una oportunidad nosotros nos rechazaron nuestra planilla porque se aplazó en educación física, porque no tenía proceso. Y en trabajo también se aplazó otro alumno. Y nos devolvieron nuestra planilla de escuela área y nos dijo que jamás un alumno se puede aplazar en esas disciplinas. Bueno, la lógica te dice, bueno, trabajo y tecnología, bueno, yo no te voy a cuestionar porque eso se puede aplazar. De la misma manera, el programa de estudio trae sus capacidades, trae su metodología de enseñanza y si el alumno no logra y si el alumno no cumple, ¿por qué no se puede aplazar? Se puede aplazar.
todas las áreas se puede aplazar e incluso puede repetir. Tanto en el nivel medio como en la escuela básica tercer ciclo, el alumno puede repetir. Repite el área. Ahora, educación física, la lógica te dice, ¿verdad? Que no hay un alumno que no quiera hacer educación física, a excepción que tenga algún problema físico de salud o de repente tenga alguna dificultad para poder realizarlo. ¿Verdad? Tiene que ser excepción para que no te haga educación física. Entonces, Por lo general, profe, los que se van aplazados en el área de educación física son la gente que no tienen inspección médica. inspección médica. Y eso está avalado por el tema del Ministerio de Por Salud. Hay una resolución referente a ello. Si el alumno no tiene inspección médica, automáticamente lleva 1. Hasta que presente su inspección médica. Puede presentar hasta inclusive un día antes, pero si no tiene proceso otra vez, termina llevando 1 otra vez ahí y pasa para segunda etapa para trabajar. Pero si no tiene inspección médica, automáticamente llevan 1, que es lo general que ocurre. El resto, como decir, profe, la mayoría, no hay uno que no te quiera hacer. La mayoría es lo que más espera. Sí. Y si hay Pero el problemas de caso del uno salud, es se el- le da, es se lo le que da te otra aplaza metodología de trabajo. Lo que te aplaza por lo general es el tema de la inspección médica. Y está la respuesta No, de es- educación física. Pero Pero eso no, generalmente, profesora, es por tradición nomás luego. ¿qué cosa? El que el alumno no se pueda aplazar en educación física, en trabajo y tecnología, qué sé yo. Porque como Sí, vos porque dijiste, supuestamente son cada materia, fáciles. La lógica pues por te eso, dice que son áreas fáciles. porque tradicionalmente, por lógica, uno no se puede aplazar en esa materia. Pero tiene su manera de evaluar, ¿verdad? De la misma manera tiene todas las evaluaciones. Y hay una resolución. La resolución 1525 habla claramente de que el alumno puede aplazarse en todas las áreas. Tiene derecho, ¿no?, a rendir. Puede dejar el 100% de las materias y tiene derecho a rendir el complementario el 100% de las materias. Todo puede dejar. Todo, el 100%. Se va en febrero, puede rendir. Anteriormente en diciembre, ahora que estamos en esta época de pandemia otra vez en febrero, ¿verdad? En febrero puede rendir las 9 áreas, ¿no? Entonces, ahora, si no pasa en febrero las 9 áreas, ahí sí vamos a hablar de otra cosa, porque para pasar a regularización tuvo que haber dejado, aquí está, hablamos Ese de es el que deja 4 regularización, materias, ¿no, profe? tuvo que Que haber son los dejado 4 que el puede dejar. 50% en tercer ciclo, estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas áreas tiene ¿cuántas áreas tiene el tercer ciclo? 9 áreas. 9. Y el 50% es 4,5. Entonces, hasta 5 materias puede dejar para que tenga derecho a regularización. Derecho complementario, el 100%. Puede dejar todo. Desde el primer grado, eso está. Ahora, el derecho a regularización tiene que necesariamente pasar el 50% complementario y dejar hasta ese 50% para que pueda ser otra vez evaluado en ese periodo. Entonces, tercer ciclo, hasta 5 puede dejar y proceder en este periodo. ¿No pasó? Bueno, no pasó. Se queda, repite. Ahora, no repite de grado, repite de área. Si un alumno repite un solo área, es demasiado ya para que un año esté perdiendo. Por eso es que muchas veces los directivos o los evaluadores trabajan muchísimo por el docente para que pueda acompañar a esa retroalimentación y hacer una buena retroalimentación para que el alumno pueda pasar. Porque perder el año por una materia es frustrarle al alumno. Es frustrante es dejar una materia. Ahora, si el alumno realmente se nota que el alumno generalmente que repite deja 4 o 5 materias, ahí sí, es diferente. Bueno, eso en cuanto al tercer ciclo. ¿Pregunta ahí? Voy a la media y cerramos. Las 9 ya hay nada. Bueno, vamos acá. La media. La media tenemos bachillerato técnico y bachillerato, perdón, científico y técnico. Son diferentes. El científico bueno, en ambas partes, en ambos bachilleratos trabajamos 3 tipos de capacidades. Trabajamos las capacidades nacionales, departamentales y las capacidades institucionales.
Hablamos del periodo ordinario. A ver, aquí un poquito la escala, aquí está. Para poder obtener la calificación 2 en el bachillerato científico, se debe obtener el 80% del total como mínimo, eso como calificación mínima. Y como límite inferior, el 80% del total de los indicadores. Entre las capacidades a nivel nacional, nivel departamental y nivel institucional. Se suma los tres y se saca el 80%. La nacional la encontramos en el programa. El departamental, el plan departamental. Cada departamento le da a los colegios. Y la institucional, cada institución tiene que elaborar sus indicadores. Entonces tenemos del programa de estudio, del departamento, de la institución. Se suman todos los tres y se saca la escala del 80%. Ahora, la distribución va. Las capacidades, 70% de los puntajes debe estar relacionado a las capacidades nacionales. 70% de los indicadores que yo desarrollé. Y el 30% va para la departamental e institucional, que puede ir 15-15 o 20-10. Vamos a suponer, vamos a darle ejemplo. Voy a dar el ejemplo más claro, 100 puntos. Si el total es de 100 puntos, que ya es mucho, 70 puntos tiene que ser de capacidades nacionales. 20 puntos puede ser de capacidades departamentales y 10 puntos de las institucionales. Esa es la distribución de indicadores. Distribución. O puede ser 70 puntos las nacionales, 15 puntos departamental, 15 puntos institucional. De 100 puntos se saca el 80% y de ahí se hace la escala. ¿Comprensión? A la media. No hay para ninguna. Acá hay un ejemplo. Este es un ejemplo que ya trabajé. Las nacionales, las departamentales, las institucionales. Y aquí tenemos cómo se saca la escala. Límite superior menos límite inferior más 1 dividido 4. ¿Qué significa? Límite superior es el total de tus indicadores. Límite inferior es el 80% del total. 80% de 50. Entonces, voy a mi límite inferior, acá es 40. Más 1. ¿De dónde sale ese más 1? El más 1 es uno de los extremos para que ingrese dentro de este, porque al restar 50 menos 40, me sale 10, le estoy sacando uno de los extremos para poder trabajar. Entonces ahí ingresa el extremo de uno de los límites, para que ambos extremos de los límites estén en la escala. Dividido 4, porque voy a trabajar 4 notas en mi escala, de la calificación 2 a la calificación 5. Voy a dividir entre eso. Entonces de ahí viene la escala, la elaboración de escala. En cuanto a bachillerato técnico, es diferente. Voy a trabajar también lo mismo. Nacionales, capacidades departamentales, capacidades institucionales, pero mi porcentaje difiere. Es el 80% de las capacidades nacionales, solo de las nacionales. Y después le sumo la departamental y la institucional. 80%, no sé si acá tengo también ejemplos. Aquí está. Mismo distribuyo. Esto en cuanto a desarrollo de indicadores. 70% nacional. Aquí le di 20 departamental y 10. Doy siempre de 50 puntos. 35 puntos es entonces mi nacional. 10 puntos mi departamental y 5 puntos mi institucional. El 80% de cuál me pide? De la capacidad nacional. Entonces aquí difiere. Allá arriba en el bachillerato científico era del total. Aquí el 80% es de la nacional. Entonces, aquí cambia 28. Y es diferente al sacar mi escala. Límite superior va a ser 50 menos 28, que es mi límite inferior, porque es el 80% de las capacidades nacionales, más 1 dividido 4. Mi escala es más grande
que la del bachillerato científico. El alumno tiene más posibilidad aquí de pasar que aquel alumno del bachillerato científico. Este es del técnico. Con áreas específicas estoy hablando. O sea, es diferente y ustedes tienen que manejar. 80% de científico es del total. El técnico es de las capacidades nacionales. ¿Cuándo va a complementario el alumno? Cuando deja el total. Puede dejar el 100% de las materias. Total. ¿Cuándo va a regularización? Cuando solamente hasta el 30% del complementario tuvo que haber dejado para que tenga derecho a regularizar. En el caso de las disciplinas, generalmente, ¿cuánto hay en bachillerato científico? 12, 13, parece que 12, parece que. ¿Alguien me puede ayudar? ¿No se acuerdan? No ¿Puedes manejo, preguntarle, no, profe, profe? no era que no me acuerdo. Voy a mirar. ¿Quiénes están en el bachillerato? Y con este cerramos. Un ratito y veo cuánto tenemos para que podamos dar las indicaciones pertinentes. ¿Preguntas mientras voy buscando la información? Y ya está. ¿No hay preguntas? Por mi parte, no. Tampoco yo, profe. Qué bueno. Bueno, vamos a ver aquí. En cuanto a... ¿Dónde está eso que tengo? Sí. O la cantidad de a plazo. Acá ni llegué la cantidad de... Cantidad de disciplinas. En el primer curso hay 13, en el segundo curso hay 14 y en el tercer curso hay 14. Eso en cuanto a científico. No sé, para manejar un poquito. Y el técnico generalmente tiene entre 16 y 17. Depende del técnico también. Bueno, entonces el 30% de 14 o el 30% de 13 para que podamos manejar. Bueno, nosotros estamos trabajando estos dos niveles, la escolar básica, tercer ciclo y la media. Entonces, en cuanto a eso, un instrumento evaluativo es lo que tenemos que también trabajar para nuestra práctica. Durante esta elaboración de instrumentos, ustedes pueden contar conmigo, me pueden mostrar. Si ustedes tienen un modelo, me pueden mostrar, pueden validar su instrumento. No es que yo les estoy exigiendo a que hagan, pueden tener un modelo, pueden buscar, pueden preguntar, pueden pedir y eso pueden ustedes validar. Si está bien, entonces pueden utilizarlo como un instrumento para ustedes. ¿Está?